Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Estamos acá en una nueva jornada de entrevistas. El día nos acompaña Sofía Barca. ¿Cómo le va, estimada? Hola, hola, buenas noches. Me va muy bien. Muchas gracias por la invitación. Eso, muchas gracias a ti. Bueno, esta es una pregunta general que yo siempre aplico a mi invitado y es que te presentes. Pues, ¿quién es Sofía para quienes nunca hayan escuchado de ti y te hayan visto? Claro, sí, bueno, mi nombre es Sofía Barca. Me gusta que me digan Sofi, sí. Ujú, Siento que es más amable. ¿sí? Eh, Aparte que eres tengo joven. 20. Sí, soy muy joven. De hecho, tengo 22 años. Estudio periodismo en la U de Chile. Bueno, yo vivo en Rancagua actualmente con mis papás, Ujú, pero yo nací en Cañete. Me gusta decir que yo soy de Cañete, allá de la región de Arauco, sí, de la comuna de Arauco. Eh, bueno, también me gusta decir de que mi familia es una familia de esfuerzo. Soy clase media como muchos de los chilenos. Y yo creo que de aquellos que nos están observando también. Y eso, estoy aquí en la política, me encanta la política, me gusta mucho el tema del arte también, de, bueno, estoy aquí en los medios de comunicación también, porque soy periodista. perfecto. No sé qué más añadir. Bueno, dos preguntas que surgen. ¿Por qué la Universidad de Chile y por qué periodismo? Sí, es un poco complejo porque yo no sabía qué estudiar. Ya. Yo quería estudiar algo relacionado a física. A mí me gustaban mucho las matemáticas. Qué Sí. fuerte la diferencia. Pero cuando tuvimos una visita por la universidad, o sea, por mi colegio, fuimos a la Universidad Católica. ¿Mm? Yo egresé de un colegio muy católico. Entonces fuimos a una charla y en la charla yo me metí a una charla sobre licenciatura en física. Y no, ahí uno se da cuenta al tiro que yo no tenía la misma afinidad que los estudiantes que querían postularse a la licenciatura. Y entonces no sabía qué hacer con mi vida, por decirlo de una forma. Pero Y una pausa chiquitita. ¿Por qué pensaste tú que no tenías la afinidad por el lenguaje? ¿Por la forma de expresarse? no, porque yo quería algo que de verdad amara. No, no quiero hacer algo que no me gusta. Ya, perfecto. Entonces yo creo que uno nota esa chispa de la gente cuando sabes que a esa persona le gusta lo que hace. Mm, Entonces la idea es intentar hacer algo que te guste. sí, sí, Da lo mismo, lo que sea, pero sí, sí, sí. intentarlo. Sí. No, que te lo preguntaba, perdón por la interrupción, porque claro, cuando uno recién está entrando en cualquier carrera y ve las tesis o la forma de expresarse de los titulados o los que están en cursos superiores, uno no le entiende. Sobre todo en las ciencias duras. Y quizás Claro, fue eso, ¿no? sí. No, o sea, igual no puedo decir que yo era la mejor alumna de física y matemática, pero me esforzaba, pero si iba a hacer algo, tenía que ser algo que ame, ¿no? No sé, yo ese es como mi estilo de vida y siempre lo intento hacer las cosas que amo. Perfecto. Y la otra duda era, ¿por qué la Universidad de Chile? Sí, porque la Universidad de Chile. Lo que pasa es que aquí viene la cosa como, entre comillas, curiosa. Lo que pasa es que yo estudié toda mi vida en un colegio católico ¿Mm? y yo estaba chata, estaba hastiada de estar con tema de la religión, la gente era muy conservadora y dije, ya, voy a meterme a la Chile. Igual me alcanzaba el puntaje para la Cato, después me arrepentí después de haber entrado a la Chile, pero decidí ir a Chile porque según yo era un ambiente más abierto, más igualitario, no sé, era un poco de pensamiento zurdo, por decirlo de una forma en ese entonces. ¿Ya? Y no, pues entré y es todo lo contrario, todo lo contrario. Y de verdad agradezco mucho haber estado en un colegio católico, ahora que lo pienso, porque siento que te da como la disciplina. Y ahí en la Chile conocí de todo y no me gustó. Te dijiste, chuta, ojalá hubiera ido a un colegio Sí, extremadamente después me conservador. arrepentí muchísimo. Sí. Oye, entonces, ya, bueno, lo dijiste ya, pero te lo iba a preguntar. ¿Tú, cuál es tu postura política y cómo la fuiste desarrollando? Ya dijiste que no partiste desde la derecha. Sí. Eh, bueno, también mi familia es súper conservadora. Ujú. Eh, entonces, bueno, aquí ya un poco más chistoso. Lo que pasa es que yo ya entré a primer año ¿Mm? y dije, ya, quiero probar varias cosas, quiero ver cuál es el ambiente político. Yo en ese entonces, bueno, yo quería optar por una carrera científica y al final terminé optando por una carrera humanista. Entonces, yo no cachaba nada de las humanidades. Eh,
pucha, me perdí un poquito el hilo. Entonces ya no cachaba nada de las humanidades y decidí probar de todo, porque siento que el ambiente de la biología es súper distinto a las humanidades. Aquí es como un mundo totalmente abierto. Entonces decidí meterme a la política directamente Así de una. para probar cosas nuevas. ¿Ya? Y hubo una... fuimos a gritar a la moneda por la educación, no me acuerdo por qué, pero fuimos a gritar a la moneda. ¿Mm? Entonces yo dije, ya, voy a ir a gritar a la moneda también porque había terminado con mi ex. Entonces dije, ya, quiero sacar este odio de mi corazón y ir a gritar a la moneda. Y al final, de repente me empiezo a dar cuenta que no comulgaba mucho con su discurso porque el discurso de la izquierda es mucho resentimiento. Uh-huh. Segundo, yo no apoyo el igualitarismo, o sea, obviamente que igualdad ante la ley, pero yo no apoyo lo demás. Y también eran demasiado malos con la gente que pensaba distinto. Entonces yo decía, ¿por qué tratan mal a la gente de derecha? O sea, ¿qué hicieron de malo? Solo piensan en el libre mercado. Y además que yo igual soy un poco consumista, entonces a mí me gusta ir al Starbucks, no iba a renegar eso. No quería ser el típico comunista de No, Starbucks. no. Y al final, de a poquito me fui cambiando. Un amigo me habló y me dijo, oye, Sofi, únete a la centro derecha universitaria. Como decía centro derecha, dije, ya, como es de centro, entre comillas, me voy a unir para ver qué hay. Y claro, ahí conocí a mucha gente y muchos amigos y me terminé, por las circunstancias, volviendo cada vez más facha, por decirlo de alguna forma. Claro. Salí de un colegio conservador, quise ser, entre comillas, liberal y terminé siendo conservadora igual, entonces, Claro. algo así. Claro, perfecto. ¿Y te ha traído problemas tu postura política en la Universidad de Chile? ¿Sabes qué? Yo creo que sí, no. Siempre he intentado ser un poco, pasar desapercibida, porque igual es un poco riesgoso, más ahora, después del 18 de octubre. Pero el problema no es mis profesores. Por lo menos yo he sentido que mis profesores son buenísimos. Igual se nota su tendencia política, pero son buenísimos. El problema son los compañeros que a veces pueden ser muy pesados con los demás. Pero... Bueno, que eso, es no. que yo te había escuchado que habían puesto como un cartel tuyo, así... Sí, lo que pasa es que me tiré para consejería. ¿Ya? Y ahí pusieron un cartel gigante mío para promocionarme afuera de la facultad. Igual me dio después miedito un poco porque ya todo el mundo me conocía. Claro. Ahí los 2 minutos de odio a los George Orwell. Sí, igual después sacaron el cartel y no sé dónde lo dejaron, así que... Bueno. Típico, luego arrancan los carteles. Bueno, oye, ¿y en qué año de periodismo estás? Estoy en 4º año, sí, el próximo año egreso. ¿Y cuál es tu visión del periodismo? ¿Cómo, ¿es lo que tú esperabas? ¿Crees que está perdido? Porque ponte tú en el Nacional Libertario, hay una periodista que tiene toda su vida trabajando en el periodismo y dice que el periodismo actual está totalmente corrompido, principalmente porque tiene demasiada competencia en el sentido de que cualquier persona con un celular puede captar la noticia con imagen y video, o sea, sonido y video. Y eso antiguamente el periodista era el único que lo hacía. Ahora tiene tanta competencia que el periodista tiene que innovar y en esta innovación se empieza a corromper y a politizar y a poner farandulero y todas estas cosas que estamos viendo actualmente. ¿Qué opinión te da eso? ¿Lo compartes? Sí, no. Es verdad que el periodismo ha cambiado. Bueno, yo soy periodista súper joven, aún no egreso. Y claro, yo no critico tanto que las personas comunes y corrientes puedan hacer periodismo, porque creo que eso igual le da un poco más de, entre comillas, democracia, que me da risa la palabra democracia, usarla en ese contexto. Es más democrático en ese sentido. Pero lo demás, claro, sí, el periodismo ya se politizó totalmente, perdió su foco. A mí me causa muchísima gracia porque tú entras a la escuela de periodismo y es como romántico. Sí, estudiar periodismo es como romántico. Yo creo que porque te dicen, el periodista va contra el poder. El periodismo está a favor de las personas, a favor de este concepto de traer a la vida. Lo que pasa es que aquí está el concepto de la palabra. Entonces, si yo soy capaz de nombrar algo, esto existe. Entonces, si yo soy capaz de nombrar a la señora Juanita, los problemas de la señora Juanita existen y la gente se entera al final. Y si nos damos cuenta, ahora el periodismo está totalmente politizado. Ya no
ya no están contra el poder. Yo digo que en realidad el periodismo ya es el poder. Ellos dan la verdad, dicen la verdad. Como Estados Unidos. Sí, como Estados Unidos, yo creo que el claro ejemplo. Mm. Y igual es una gran problemática porque está el periodismo y están los medios de comunicación, o sea, las redes sociales, y las redes sociales funcionan como periodismo también, pues, y de ahí se expanden las noticias. Mm. Pero yo creo que es bueno que podamos ser capaces de cada uno dar un poco su verdad, porque si no, de verdad, como están los medios tan politizados hoy en día, de verdad no podríamos ni siquiera dar nuestra opinión. Claro. Bueno, ahí entra un Sí, poquitito el proyecto de la revista Individuo en el que participas, pues. ¿Tú crees sí. que se puede revertir la situación actual de hegemonía cultural de izquierda solamente con la revista o tiene mayor ambición a futuro? Bueno, yo creo que ahora no. Ojalá que el trabajo de la revista funcione y en 30 años más, porque estos procesos son larguísimos, Ujú. no es de un día para otro. Y ojalá que podamos cambiar la situación, pero la revista sola no la puede hacer. Claro, Ojalá que después nos podamos unir en Occidente, o sea, hacer como un conglomerado occidental, por decirlo de alguna forma, y combatir estas ideologías. Y es un tema cultural enorme. claro. De hecho, la otra vez estaba charlando con unos chicos, ¿cierto? Javier y William. Y tenía esta duda, porque yo creo que el tema central, y como lo estamos viendo ahora en Estados Unidos, los que pagan, los que les pagan a los medios de comunicación. Estamos claros que cada vez más los medios de comunicación grandes generan pérdidas. No son una empresa para ganar plata, son para perder. ¿Y quiénes están dispuestos a perder plata a propósito para impulsar ideas a su pinta? ¿Y cuánto tiempo más pueden hacerlo? ¿Y si se puede luchar contra eso? Porque nosotros estamos principalmente con donaciones de gente común y silvestre, no con grandes conglomerados internacionales. Y en esa disparidad de fuerzas, ¿se puede ganar? ¿Crees tú que se puede ganar? Yo creo que la situación está cambiando. Yo tengo un poquito de esperanza en realidad, porque igual los medios de comunicación se mueven donde está la plata, po. O sea, por lo menos el tema de la publicidad. ¿Mm? Si ya no recibe. Lo que pasa es que los medios antiguos, como, entre comillas antiguos, como el Mercurio y la Tercera, recibían plata a través de la publicidad. Uh-huh. Ahora la publicidad la otorgan las grandes empresas, la otorgan a los medios de comunicación, pero de las redes sociales. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo una streamer y a ella le pagan empresas para que ellas promocionen. Entonces, yo creo que depende si nuestro discurso empieza a oírse más ¿Mm? y a escucharse más. Yo creo que eventualmente las empresas llegarían. Sí, igual es un tema de plata en ese sentido. Pero, Pero claro, siempre van a dale. haber organizaciones que quieren implantar su ideología a través de la... Claro, pero ¿qué Eso, empresas? Yo creo complejo. que eso es lo importante, ¿no? Sí, Porque po. la otra vez estaba charlando con Crypto y le comentaba que estas empresas grandes, las más grandes de Chile, están totalmente alineadas con la Agenda 2030. Sí, Y es globalismo. porque son corporativistas, pues entonces salen ganando si es que el Estado crece y empieza a pisotear a las pymes, ¿sí? Sí, Entonces yo entiendo. creo que esta contrapropaganda o contrainformación tiene que surgir desde las pymes que resistan esta embestida. ¿Tú crees que las Sí. pymes se han dado cuenta de lo que les espera o tú crees que están desconectadas del proceso que estamos viviendo? Yo no sé, realmente no sabría responderte esa pregunta. Mm, Yo creo que lo que hay que hacer es conversar por lo menos con las pymes de nuestro sector y que esas pymes conversen con más personas y así movernos, porque, o sea, con el resultado del plebiscito yo realmente como que perdí un poco la esperanza en la de humanidad. ser la mayoría. Sí, sí. Sí, No, pero no. al menos sabemos que un 50% no creyó en el proceso Sí, lo eso suficiente como sí. para levantarse. Oh, no, pero increíble, sí. Sí, estamos todos bajoneados, estamos todos en A proceso mí, boomer. sí, pero yo creo que, bueno, de esta situación hay que sacar la fuerza. Somos la resistencia. Exacto, Sí, exacto. pues si no. Bueno, pasando a otro tema, y yo creo que este es un tema súper interesante que a ti te gusta mucho por lo que me he dado cuenta. ¿Qué opinas tú del anime y de la cultura nipona? Porque si estamos claros, el Hollywood, ¿cierto? Hace mucho rato que viene siendo secuestrado por el progresismo. Y Netflix y todas estas series, ¿cierto? Sin Sí, embargo, en la cultura del manga, el anime y todo, vienen otros mensajes introducidos. Por ejemplo, ahí se habla de los transgéneros, la transexualidad, los transhumanistas, se habla de todo eso.
pero no se le agrega el colectivismo que hay en Occidente, con estos grupos interseccionales, sino que se plantean los temas y se agregan las identidades, pero desde el individuo, siempre desde el individuo, no del colectivo. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, yo tengo entendido que los japoneses son súper individualistas, por lo menos, pero al extremo. O sea, yo soy súper individualista también, pero yo creo que hay grados de individualismo que son positivos y negativos. Porque, por ejemplo, vi una vez un mini documental, que mostraban a personas japonesas que vivían como en un hostal. Y esas personas que estaban ahí eran personas que se sentían muy, pero muy solas. Algunas tenían depresión, tenían como le habían pasado cosas malas en la vida y estaban ahí porque querían volver a salir a la sociedad, pero se sentían muy, pero muy solas. Los hikikomori. Sí, sí eran algo así. Entonces, ahí es como al extremo la sociedad individualista. A mí lo que me sorprende muchísimo, sí, de la cultura japonesa es que, no sé si será la palabra sublimar, pero como que todo el tema de las degeneraciones como que las apaciguan con el anime, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que agregan estas identidades. Ya los transgéneros, esa cosa hasta hace rato. Los trapitos vienen de allá prácticamente. Los furros también. Los furros también. Pero no piden una adoración ni que se les trate distinto, sino que viven su vida así y no piden nada a cambio, sino que como que la gente lo entiende. Sí. Tú puedes ver un guatón de 80 años así con un traje Sailor Moon y nadie se extraña. Sí, hay una vida. Pero acá en Chile diría, ya soy un guatón de 80 años vestido Sailor Moon, quiero mi cuota en el Congreso, por ejemplo, quiero mi bono por ser cosplayer de Sailor Mercury. Sí, tienes razón en lo que dices. Sí, yo lo encuentro súper increíble, igual que el fenómeno de las VTubers, no sé si lo has escuchado. Uh-huh. Que, por ejemplo, hoy día creo que en la mañana estaba viendo un mini documental de YouTube, uh-huh, que hablaba de una VTuber que hacía contenido no por, para uh-huh, que no te cancelen el video, uh-huh, y lo consumía mucha gente. Y te das cuenta que estas personas en su individualismo como que aceptan el no por como súper extremo, por decirlo de alguna forma. Claro. Muy, no sé, yo creo que es una cultura muy curiosa en ese sentido. Sí. Y al mismo tiempo, una cosa que plantean en su... De hecho, yo de verdad me cuesta entender cuando te sale un otaku progre, me cuesta. Sí, también. Porque si hay un mensaje que está claro, prácticamente todos los shonen, es la gracia que da el esfuerzo y la superación y la competencia, ¿cierto? De siempre enfrentarte al oponente y tratar de superarlo con una otra estrategia, con un otro entrenamiento. En cambio acá te dirían, no, por favor que venga Papito Estado y que lo derrote y que lo elimine y los ojitos y la dignidad, ¿cachai? Sí. A mí lo que me llama más la atención es que yo soy de la generación que cuando chico vio Dragon Ball Z. Claro. Yo creo que tú también. Sí, pues yo estaba cuando chico veía Dragon Ball, pues. ¿Y cómo es posible que nuestra generación termine como está, po? Sí, todos desconstruidos? Entonces, lo encuentro demasiado increíble. No sé qué pasó aquí. Bueno, el discurso, obviamente, pero increíble. Pero bueno, yo le he dado vuelta al asunto. Y cuando yo era pequeño, la gente que veía anime o que jugaba videojuegos, que eso también es un mundo que le ha costado penetrar a estos desgraciados, era de personas que no encajaban en las mayorías. Sí. Que estaban siempre aislados en un grupo chiquitito, ¿cierto? Que hablaban con 2 o 3 personas y a veces lo agarran para el hueveo, pero nunca estaban en el colectivo, nunca seguían las masas. Entonces ese mismo grupito es el que ahora se opone a todas estas leceras colectivistas de las que fueron emo, Pokémon, ahora son todas esas leceras a pruebito. Yo creo que va por ahí, ¿no? De la individualidad que te genera el ser diferente en un contexto de hegemonía que se daba en la escuela. Sí, no, porque, bueno, una infidencia, si lo puedo decir así, yo hice cosplay. Yeah. Hice cosplay un tiempo en cuarto medio, porque había que hacer algo antes que egresar. y las chicas, muy simpáticas y todo, pero yo notaba, o por lo menos en el círculo de cosplayers, y a nivel ya de ciudad,
eran personas que tenían muchos como problemas, lamentablemente. Y, y eran personas que tenían o tendían a tener depresión y no sé, yo me imagino que igual este tema del K-pop, que también lo unía, es chistoso porque los otakus como que se unían a las K-popers y son algo ahí como... Entonces a mí me da, más que, yo no siento que sea tan individualista en ese sentido ahora que lo pienso, Pero, sino es perdón, como una forma de odio. me faltó agregarte un detalle que es súper importante. Que en los años 90, principios del 2000, que te gustara el anime, que te gustaran los videojuegos era algo raro. Tú Sí, creciste sí, en otro tenemos los mundo, frikis. tú creciste en otro mundo, en el Sí, mundo en el que yo eso creo que ya sí. estaba normalizado, entonces era moda estar dentro de la cultura gamer y todo el asunto. Sí, Puede tienes ser razón. ese el factor principal, ¿o no? Sí, yo creo que estamos en mundos distintos ahora. Sí, 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 sí. Yo era Puede true, ser. era true, pues crecí viendo Naruto, así cuando recién llegó, pues. Bueno, Naruto era buena. sí, hasta que murió. Bueno, otro tema que Mm, es importante tratar es que los japos han estado dándole vuelta al asunto del transhumanismo, que es un tema que ustedes mm, manejan harto en la revista y que lo maneja Miklos, mm. que ustedes también siguen. Y lo manejan de sin ningún tapujo bioético, sino que lo plantean nomás, pues así al tope. ¿Qué pasaría en el máximo? Como el papel Ah, aguanta claro, todo. Rodrigo, sí. Y ahí a ti te gustan dos series particulares, pues no sé si puedes hablar un poco de ellas. Ah, bueno, me gusta, es que me gusta mucho la ciencia ficción. Sí, de hecho, yo le planteé a Rodrigo hablar en esta edición sobre el cuerpo, bueno, para contextualizar un poco por qué tomamos estos temas. Lo que pasa es que yo estoy haciendo una investigación sobre el arte abyecto. ¿Mm? Después podemos entrar un poco en ese tema, porque yo ¿Mm? creo que a la gente le podría interesar un poco. ¿Mm? Y mientras leía sobre el arte abyecto, eh, hay un libro muy bueno que se llama De lo demoníaco al abyecto. Se lo recomiendo, está gratis, si lo Ya. buscan. Y hay una parte que habla sobre la La... muñeca como objeto de deseo. Ya. Y como objeto de deseo y además de fetiche. Bueno, fetiche del deseo también. Ya. La muñeca. Y sí, la muñeca, el Ya. fetiche de la muñeca. Y en una parte, como en un fragmento, decía, el problema del cuerpo con la muñeca es el problema de sus transformaciones. Entonces yo, perdón si mi perro ¿Sí? está ladrando. No. Entonces yo dije, vaya, me gustó muchísimo esa frase, del problema del cuerpo es el problema de sus transformaciones. ¿Y cuáles son las transformaciones del cuerpo actualmente? Es el transhumanismo. Ujú. Y le dije a Rodrigo, claro, hablemos del transhumanismo, yo creo que a las personas les podría interesar. Aquí en Chile no he visto a alguien más que tocar el tema. Solo sé que Miklos Lucas, después me enteré que era Miklos Lucas, y ya más adelante. Y bueno, ahora te voy a hablar de la serie. Ujú. A mí me gusta muchísimo la serie de... Charles, se me olvidó el nombre. Alita. Alita, sí, Alita Battle Angel. Y la de Ergo Proxy, también. ¿Y Ghost in the Shell no te gusta? También, sí, también obvio me gusta Ghost in the Shell. Ujú. ¿Y qué opinión te trae esa visión que tienen ellos sobre el alma principalmente? Eso es lo que importa, ¿no? De nuevo es el tema. El problema de la serie es el problema del cuerpo y Mm. de sus transformaciones. Es lo mismo, porque ¿cuál es la transformación Máxima. cyborg? Sí, Claro, pues, la transformación máxima del cyborg. hasta qué punto somos personas. Sí, se cuestiona mucho la identidad también. Claro. Por ejemplo, en Ghost in the Shell, si no me equivoco, la protagonista se cuestionaba si ella seguía siendo humana por solo tener cerebro, si no me equivoco. Ujú, Bueno, pasa lo mismo en Alita después en el manga, más adelante. ujú, ujú. Sí, Entonces, pues es complicado el asunto, po. Y en el mundo de la biotecnología o bioingeniería, el asunto es cuántas bases nitrogenadas tú te puedes agregar o quitar para dejar de ser humano. Porque ten en cuenta que nosotros, para que nos definan como Homo sapiens sapiens, ¿cierto? Tenemos una cierta cantidad de cromosomas, una cierta cantidad de claro. genes que están secuenciados. Y si tú de pronto dices, ya, no quiero que tenga este gen, este otro, quiero agregar este gen, quiero poner este, cambiar este otro. ¿Cuántos genes toleramos hasta dejar de considerar a ese ser un ser humano? Mm, ¿Te das cuenta? sí, Porque si tú tomas una base nitrogenada y la cambias por otra porque así arreglas una mutación X,
Ya, tú estás manteniendo el gen intacto, porque ese gen puede estar en la otra variable. Es una mutación que se intercambia. Pero cuando tú estás tomando genes completos o quitando o agregando, tú estás alterando el ADN de esta persona y por tanto ya no es humano. Y eso a la larga, si tú eres muy brusco en el cambio, te puede generar problemas con la P53. No sé si la estudiaste cuando estaba en el liceo, No, que es la que no. corrige el ADN, cuando está cada división de mitosis. Ah, claro, sí, sí, me ¿Sí? acuerdo un poco. ¿Qué pasa si esta persona se cruza con otra? Con una persona normal, por así decirlo. La diferencia genética entre ambas van a hacer que sea prácticamente imposible que después se pueda reproducir. ¿Sí? Ya, sí, se entiende. Entonces ahí habría que ver, pues yo creo que esos son los debates, pues Sí. en relación al transhumanismo cyborg, por así decirlo, hasta qué punto el cerebro puede aguantar estrés y mantener sus propiedades. Claro. Y si tú generas demasiado estrés en el cerebro, ¿qué te hace pensar de que ese cerebro va a seguir actuando como el cerebro de un ser humano sano? Porque las neuronas van a estar estresadas, ¿cierto? Las conexiones neuronales pueden verse comprometidas, porque literalmente le sacaban el cerebro de un punto A y se lo ponían a un punto B, que en este caso era la máquina. Y ahí Sí. creo que en Ghost in the Shell decían, solamente las mujeres, como tenían un cerebro distinto que estaba más interconectado, podían resistir la operación. Los hombres quedaban para la historia, ¿te acuerdas? Sí, sí, Entonces, claro, ese tipo de debates se van a dar en el futuro. sí. Hay una película muy buena también que ya es estadounidense que se llama Ex Machina, Ex Machine. Ujú. No sé si la... Bueno, Sí, pero lo esa, siento, lo esa, siento por dar spoiler. ah, ya, dale. Que la encontraba muy buena porque, bueno, se supone que llega un científico a ver si el cyborg que hicieron, que era una robot, bueno, ya no sería cyborg, un robot, podía ser humana o no. Como en Claro. qué momento tú perdías esa sensación de que ya no era un robot. Ujú. Y la encontraba, ¿por qué la toco? Muy buena, porque siento que esa es la cuestión, pues, ¿en qué momento tú ya dejas de ser un robot y eres un humano? ¿O en qué momento dejas de ser humano y eres otro ser? Eso es el problema al final. Claro. Bueno, ahí hay Cuando hay perdemos dos esta humanidad. visiones. Ahí hay dos visiones. Pues la de la inteligencia artificial programada y la de la inteligencia artificial que aprende sola. Hay una serie de anime que es Sword Art Online. En la última temporada hablan Sí, de no la lo he visto, no vi inteligencia la última. artificial. Ahí hablan de eso. Y hacen la relación entre Ex Machina y la película Trascender. No, ¿Viste la de Johnny Depp? Cuando cargan su no, eso no lo cerebro. vi. Bueno, ahí generan una inteligencia artificial en base al cerebro de Johnny Depp. Y ahí tú tienes, claro, una persona, un ser humano que aprende, que está almacenado en la nube. Y esa era inteligencia artificial pura y dura, porque tenía la misma capacidad del cerebro humano de aprender. En cambio, la otra de Ex Machina era una programación con capacidad de aprender mediante ciertas variables, pero no sé si el aprendizaje era infinito. ¿Ya? Se le dieron herramientas para sociabilizar, pero no Claro, para sí. aprender de forma indeterminada, infinita. ¿Cachai? Nietzsche. No sabía que eras tan experto. O sea, no sé si experto, pero vengo hace rato leyendo Claro, y viendo esas sí. cuestiones. Pero el punto principal acá, y yo creo que eso es lo que nos toca hablar ahora, es ¿para qué queremos dejar de ser humanos? Mm, Eso es, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, es que yo creo que el problema es quién quiere que no seamos humanos, tal Claro, vez. claro. Porque yo, por ejemplo, hace tiempo, ya antes de la Revolución de Octubre, yo veía esos carteles de veganismo, ¿Mm? anarco-veganismo, Ujú. y uno empieza a pensar, po, y digo, ya, primero el vegetarianismo, ya sí, bacán, luego se extremaron al veganismo, luego la protección animal, después viene el primitivismo, hay todo un movimiento primitivista también, el anarcoveganismo después, y yo digo, ¿de verdad ellos quieren que los animales tengan los mismos derechos que nosotros? Porque ya hay extremos, pues, que quieren que tengan los mismos derechos que nosotros, soberanía, Mm. y yo me pregunto, ¿de verdad será posible? Porque en la historia si uno ve a la izquierda, en realidad nunca nivela hacia arriba, siempre nivela hacia abajo. Ujú. Si yo soy igual, tengo la misma dignidad que un animal, ¿no será que yo después en el futuro a mí también me puedan esclavizar como un animal? Eso buscan.
Eso buscan, Entonces, eso buscan. Literalmente buscan eso. O sea, el hecho de plantear la eutanasia, plantear el sí, aborto, pues, plantear todas estas cosas eugenésicas, es considerando al ser humano como otro ingrediente más en la cadena evolutiva, así como materia claro. prima para un desarrollo posterior. No, Y no importa, buscan seres líquidos, si ese es el tema. claro, Seres totalmente. Ahí entra de nuevo el concepto de la muñeca, sí, porque la muñeca se puede transformar, pues. claro, claro. Y bueno, yo creo que toda esta noción anarco-primitivista, ¿cierto? Animalista extremo, viene por la noción del bien y el mal, creo yo. Sí, ¿Quién es más bueno, un ser humano o un perro, por ejemplo, o un león? Un león, ya pongamos un caso de un león que está cazando un antílope. ¿El león es bueno al cazar el antílope? O sea, ¿las nociones de bien y mal se aplican a los animales o solamente se aplican a los seres humanos que racionalizan el bien y el mal? yo ahí no sabría qué responderte, pero desde mi punto de vista lógico, yo creo que los animales no entran en la categoría. Si ¿Cierto? no tienen moral, Claro, ¿cómo van a saber que es lo correcto? pero cuando tú igualas al hombre con los animales y tú al animal no le agregas la categoría bien y el mal, al tiro, Claro, automáticamente el ser humano queda por debajo de los animales. sí, pues, Porque sí, el ser absolutamente. humano sí puede ser malo, en cambio los animales no. Porque nosotros estamos por encima de los animales, por tanto, nuestras acciones tienen que ser más racionalizadas que los animales. Sí, Muy parecido a lo que pasa con la lógica de los Black Lives Matter. Como que sí, el hombre blanco, da igual si es un bebé de cuna recién nacido, es opresor de un hombre negro millonario. Así puede ser puede ser el presidente de Estados Unidos, pero está siendo oprimido por ese bebé que está gateando. Por el solo sí, hecho de que él es blanco y él es negro y tiene opresión sistémica. En este sí. caso, claro, si tú dices los animales están en igualdad de derechos, pero el ser humano de por sí es malo, ella puede cometer actos malvados y el animal no, entonces el ser humano queda por debajo y por tanto debe ser erradicado. Esa es la lógica que creo que están usando Sí, ellos. pues sí, sí son ideologías súper antihumanos, antihumanistas, ¿Mm? no creen en la humanidad. Sí, hay un concepto muy bueno, es el tema de, bueno, con Nietzsche se supone que es la muerte de Dios, ¿Mm? pero ahora en nuestro tiempo estamos en la muerte del hombre. Sí, Ya no hay una esperanza para la humanidad, para ellos en ese sentido. sí, Por sí. eso tienen que desconstruir. Yo creo que, bueno, esto lo voy a charlar mañana con Arturo Ruiz, que estuviste el otro día hablando Ah, con él. ya, sí, se lo conozco, con colores propios. Y él justo estudió Nietzsche, pues, entonces vamos a hablar del bien y el mal porque yo creo que va por ahí. ¿Y Sí, cuál es el totalmente. orden lógico que se siguió? Primero, tú tienes una sociedad teocéntrica, ¿sí? Y Sí, tú sí, tienes a Dios ahí en el centro, Dios creador, listo, Dios creó todo. Por tanto, tú como ser humano, creación divina, tú dices ya, Dios es lo máximo, yo lo máximo que puedo aspirar es a ver su creación y tratar de sí, entenderlo, hasta dónde llega su magnificencia. Y de esa creación yo soy lo máximo, ya, perfecto. Y ahí tú dices, oh, y está el estudio de la naturaleza, de la física, la álgebra, la matemática, la sí, po. forma. Por eso está en el detalle los músculos, ¿cierto? Porque todo es creación divina, ya. Y de eso es lo más importante del ser humano. De todas las creaciones, la más importante del ser humano. Sí, Esta es esa lo más visión. importante. Su Después, imagen y semejanza. claro, exactamente. Entonces, eso mantenía como un cierto equilibrio. Después llega la era en la cual tú sacas a Dios de la ecuación y pones a la razón humana, como Sí, arte de la creadora. expresión. Exacto. Y al hacer eso, tú generas muchas expectativas, demasiada expectativa en la humanidad en relación al razonamiento humano, más allá del empirismo, que es la capacidad de apreciar lo que estás viendo, que era lo que se daba antes con el teocentrismo, ¿cierto? De Sí, visualizar lo que está a tu alrededor. Y se empieza a perder de foco las tradiciones, los equilibrios sociales, la economía escolástica, que eran puras cosas que se basaban en la interacción humana y el correcto comportamiento que sea en la naturaleza, ¿sí o no? Y se empieza sí, a racionalizar al ser humano, que el ser humano es solamente razón, que es solamente emoción, que es solo odio, que es solo amor, etcétera, pura lecera, pues totalmente objetivo, totalmente irracional y pura hipótesis que encasillan al ser humano de una forma reduccionista. Y todas estas visiones generaron todos los problemas del siglo XX y buena parte del siglo XIX. Y cuando se llega a esa conclusión de que el ser humano no es tan potente, su razón no es infinita, que no puede ser un dios, dice, chuta, entonces yo soy un simple animal más, po. Y ahí entra la teoría de Gaia con fuerza, esta que es como del 60 y empieza a masificarse desde los años 70, que dice que lo que acá importa es la biosfera,
¿cierto? El planeta Tierra en su conjunto, que mantiene todas las formas de vida, y que dentro de esta biosfera el ser humano es un agente que destruye los equilibrios que están formando los ecosistemas. Y ahí entra de nuevo esta visión que te decía hace un rato, de que el ser humano, al racionalizar el bien y el mal, automáticamente pasa a estar por debajo, moralmente hablando, de los animales. Y por eso es que viene esta lógica de eliminemos los seres humanos, matémonos a todos. Ojalá que aparezca otra especie que nos reemplace. Son súper antihumanistas. Bueno, comparto algunas cosas y otras cosas no mucho. A ver. Intento sentir... Deja pensar un poco. Lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial entra el concepto de nuevo, lo que pasa es que yo he estado estudiando el arte, por eso como que yo lo asocio un poco más al arte. Uh-huh. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, no sé si es sobre la poesía o el arte, que dice, ¿cómo es posible escribir sobre arte, escribir poemas o pintar después de la Segunda Guerra? Sí, de la Segunda Guerra, de los campos de concentración. Uh-huh. Entonces ahí, al final, le echan la culpa de la Segunda Guerra a la raza un poco claramente. Pero estas ideologías ya venían de mucho antes. Si ese es el tema. Si al final solo se concentraron en el siglo pasado, en los años 60. Porque, por ejemplo, el tema del salvajismo, del primitivismo, según yo, viene desde Nietzsche. No sé. Yo creo que podías preguntarle mañana a Arturo bien. Sí. Porque hay un texto muy bueno que se llama el concepto de animales. Yo diría que viene desde el principio de la Ilustración. Que estaban los conservadores los premodernos, los antimodernidad. Sí, bueno, Robespierre, ¿no? Creo que era Robespierre. No. O sea, también postulaba eso, pero digo los grupos conservadores, pues Robespierre era todo menos conservador. Ah, sí, pues. ¿Caché? Sí. No, pero Nietzsche, según yo, habla un poco del tiempo de la cultura y el tiempo de la civilización. Que después de la civilización... Me dio mucha risa porque decía... Según el libro, después de la civilización viene el tiempo de la cultura, donde se destruye todo el orden social a través del arte, por ejemplo. Y si tú te das cuenta, todo este periodo que vivimos antes del 18 de octubre fue un tiempo de civilización y después todo lo destruyeron. Y a través del salvajismo. ¿Pero tú crees que eso viene de ahora nomás? Yo creo que la destrucción del arte viene hace rato. La destrucción del arte, claramente que viene hace rato, pero... A ver, voy a intentar explicar un poco. Bueno, tocando de nuevo el libro sobre lo demoníaco a lo abyecto, que te explica todo el proceso del arte y por qué estamos en el arte abyecto. No sé si entiendes el concepto. Bueno, voy a explicar el concepto abyecto. Lo abyecto es aquello que a mí me causa repulsión. Es muy chistosa la palabra porque si tú lo dices, incluso a decir abyecto, como que me eyecto a mí misma. Es una palabra de Cristeva, si no me equivoco. ¿Como tipo vómito, por así decirlo? Sí, es lo que uno excreta, por decirlo de otra forma. Entonces, si tú revisas el arte ahora, por ejemplo, creo que hay una performance famosa de una tipa, una joven, que bueno, se pasó un papelito con menstruación, no sé, como siempre hacen, como que se excretan así ellos mismos. Sí. Es pura basofia en ese sentido. Entonces, el texto explica, nosotros, la historia del arte, el arte abyecto entra en la categoría del arte del terror. Ya. Entonces el demoníaco nos habla de los demonios, de Satán. Volvemos de nuevo al periodo antes de la Ilustración, cuando ya el Dios era el máximo, entonces el terror siempre hablamos del diablo. Sí. Luego entrábamos al periodo de la Ilustración, del terror de lo sublime. El sublime a la inmensidad que yo desconozco. Yeah. Luego de lo sublime entraríamos al terror de lo siniestro. Y aquí es cuando se empieza todo a desvirtuar. Porque por un lado ya está la razón imperante. Por otro lado, detrás de la razón están los demonios internos. El pesimismo. Sí, el pesimismo, los demonios internos. Y aquí en el tema de lo siniestro entran todos estos temas todos estos personajes de los poetas malditos, si no me equivoco. Sí. También está Edgar Allan Poe y otros más. Entonces ellos empiezan a escribir sobre sus demonios. Y aquí también entra Dalí. Mucho más adelante sí entra Dalí. Dalí es muy también
en sus obras de arte él dibujaba también la muerte. Y luego de Dalí hay un personaje muy importante que es Bataille, no sé cómo pronunciarlo. Lo curioso de Bataille es que esta persona era religiosa, él quería ser cura cuando joven. Entonces, no sé, creo que alguno de sus traumas le pasó. Y empezó a escribir obras súper obscenas, por ejemplo, y él es muy interesante porque él creo que, no sé si el primero o uno de los primeros que habla del ojo. Entonces, él combina la inyección del ojo con el ano. Entonces, eso sería el abyecto, así como un abyecto supremo del ojo en el ano. Entonces, no sé si he escuchado que en nuestra cultura actual se le hace mucha énfasis al ano indirectamente. Bueno, y hay otros artistas más, pero Bataille es como el primero que pone la piedra para empezar a degradar el arte. Y lo interesante es que ya no, si el arte siniestro nos habla de nuestros demonios internos, y nosotros ya superamos nuestros demonios internos, ¿cuál es el nuevo terror? Claro. El terror actual es el terror abyecto, el terror a lo real. Entonces, el abyecto busca lo real. Entonces, el abyecto es sufrimiento, pero sufrimiento real, por decirlo en algún sentido. Por ejemplo, creo que la mejor forma de explicarlo es a través de una película que se llama El legado del diablo. Ya sé que voy a decir el cien pies humano. De eso no lo he visto, me da miedo. Pero yo creo que me entiendes. Pero en la parte del legado del diablo muere una de las niñas y muestran la cabeza decapitada en el suelo llena de hormigas. Entonces eso es abyecto porque tú le tienes terror a tu propia muerte. Y ese es perdón, me olvidé porque había empezado a hablar del arte, pero es muy interesante, muy interesante. Y ese libro de verdad lo recomiendo porque ahí te das cuenta en el arte la transgresión de lo bien y el mal, del binarismo también. Por ejemplo, bueno, una vez creo que a una persona que me escuchó le gustó que hablara del canibalismo. Me doy una breve síntesis. En el mismo libro también explican sobre el canibalismo. Hay una artista, no me acuerdo muy bien el nombre, que ella tenía un trauma con su papá. Ella creo que desde pequeña supo que su papá engañaba a su mamá con otra persona. Y tenía muchos problemas también emocionales y todo. Entonces ella, más adelante, cuando ya era grande, hizo una obra que no me acuerdo tampoco cómo se llamaba, lo lamento, de haberlo buscado. Y en la obra puso como que era una performance, puso un escenario de una cocina, en una cocina, y en la mesa puso como pedazos como de plástico, no sé de qué material será, pero la idea era como recrear el descuartizar al padre, querían descuartizar al padre en esa obra. Y ella, entonces en el texto explicaban que el tema del descuartizar algo y después comérselo, por eso estaba encima de la cocina, porque según la autora, ella se imaginaba un día que su familia se enojaba con el papá, su mamá y ella se enojaban con el papá y lo descuartizaban en la cocina y después se lo comían. El tema del canibalismo. Entonces, en el libro explicaba que es un ritual totémico. Y creo que ahí también entra un concepto de Freud, que yo creo que habría que preguntarle bien de Freud. Y decía que el concepto de comerse al padre era lo que te daba la posibilidad de poder surgir una nueva civilización, como que había una necesidad de comerse lo antiguo para poder surgir de nuevo. A lo Cronos. Sí, eso mismo, exactamente. Entonces era chistoso porque esta joven que hizo esa pintura de comerse al padre es feminista. Entonces, no me digas. Entonces es muy interesante. ¿Y por qué me gusta mucho este tema del canibalismo? Porque si tú ves por ejemplo, el pop actual, voy a hablar de nuevo de Aurora. Aurora es una artista, yo la escuchaba igual hace un poco de tiempo y tiene unas canciones muy bonitas. Entonces, sus primeras canciones hablaban mucho de la tristeza, de la soledad, de sentirse como lejos del mundo tal vez. Y después cambió, estrenó otros álbumes más adelante y creo que su canción Apple Tree, no sé, ella sale con toda manchada de sangre
y todas sus nuevas canciones hablan de la nueva civilización, del salvajismo. Y habla, por ejemplo, ella cantó por una canción de Frozen, la última de Frozen, la que ella cantó, entonces ella es como que es demasiado como salvaje, primitivista en ese sentido. Entonces, es muy interesante el concepto del canibalismo, como de comerme algo para crear algo nuevo. Así que, de hecho, y creo que en la última canción de Miley Cyrus también creo que salía toda manchada de carne. de hecho, algunos animalistas radicales que son pro aborto y todo, dice, y que son feministas, dicen, prefiero comer fetos que comer animales. Sí, pues. Entonces, claro, viene esta noción de que la única carne que vale la pena comer, es en vez de comerse un conejito, en vez de comer caballo, vaca, lo que sea, es comer a seres humanos. La única carne Yo creo posible que hombres. aceptable. Y Yo creo que hombres. quieren comerse hombres. ¿Tú crees? No, está muy jodida No, la pero cosa. es muy interesante, claro, el arte. No, y además de que el arte abyecto, perdón, a mí me encanta este tema, pero si tú vas a las calles, tú ves arte abyecto. Yo también, en realidad mi investigación trata de eso, de las figuras del arte abyecto en la protesta social. Y tú puedes identificar claramente, por ejemplo, hay la Virgen de las Barricadas. Cómo transgreden, porque el abyecto también tiene que ver con la transgresión, cómo transgreden el concepto de Dios. Para variar. Sí, el salvajismo, el tema del perro matapaco, también es abyecto, contra la civilización. La muerte, si tú te fijas, yo encuentro que las cosas más... A mí de verdad no me gusta caminar por Santiago porque me da un malestar tan grande, porque es pura destrucción, pura muerte. Por ejemplo, creo que una vez la Miranda Aranda, no me acuerdo cómo le da su nombre. ¿Marcela Aranda? No, era otra persona. No, era una persona progresista. Había decapitado en vivo en la plaza, entre comillas, Dignidad, en la Plaza Italia, a una figura de Piñera. Yeah. O que queman vivo a figuras de, entre comillas, vivos, queman a figuras de los ministros. Y es una cultura de la muerte, es impresionante. ¿Y qué crees que pueda surgir de todo eso? O sea, y está claro que se quieren matar y que quieren matar a toda la gente posible, pero ¿tú crees que puede surgir algo de eso o que va a haber un camino alternativo? Es que eso busca destruir nuestra civilización, pues. Esos simbolismos buscan destruir nuestra civilización y nosotros como resistencia tenemos que proponer otra vía, porque ya su ideología va para allá. Pero esta otra vía, ¿desde dónde retomamos? Yo creo que del arte clásico. ¿Cierto? Está complejo igual, porque hasta también el otro día hablaba con una amiga y mi amiga me mandaba imágenes como de figuras del arte clásico. Y, por ejemplo, era como, estos símbolos pasan súper desapercibidos, pero era una niña que estaba acostada en la cama y estaba triste, estaba como llorando triste, pero era hermoso el cuadro y salían como gansos. Entonces tú al principio lo veías y dije, claro, es triste y todo, es bonito. Pero yo dije, oye, tal vez esta niña está llorando porque es una violación, porque como estaba la postura de la niña, entonces ellos están tomando el arte clásico y también lo están volviendo abyecto. Entonces está complejísima la situación. Sí, porque yo creo que va en eso, cuando tú dejas de tratar de apreciar la creación, sí. Y eso aplica a todo, cuando tú dejas de apreciar la creación te queda el vacío, no hay nada. Sí, ese es nuestro arte actual, del vacío, de la tristeza. Es increíble. ¿Y tú crees que se pueda combatir esto proponiendo un arte de contemplación? Por ejemplo, paisajes, puestas de sol, cosas así, pues bonitas, cordilleras, bosque, animales. Yo creo que tiene que haber una vanguardia atrás, lo mismo, porque yo puedo hacer arte bonito, puedo empezar a hacer lo mismo que antes, los griegos, pero falta algo que lo sustente filosóficamente hablando. No, porque ellos lo hacen en todo clave de desconstrucción al final. Claro. Por ejemplo, de nuevo, voy a hablar de otro artista, que es Kiss Kiss 1313, que es mexicana. Incluso, tengo una imagen aquí por si se puede ver, tal vez. No, se te ve a ti nomás, tendrías que mostrarlo con un celular o con algo así. Y entonces no importa. Pero se llama Kiss Kiss 1313 por si quieren mostrarlo. Y ella dibuja, a mí me encantan sus obras, pero ella retrata la muerte. Y
por ejemplo, es mexicana. Entonces, los mexicanos tienen un culto a la muerte muy distinto a nosotros. Y bonito, dicho sea de paso, a mí me gusta, o sea, esta cosa de Coco, por ejemplo, el libro de la vida, encuentro súper bonita la visión de muerte que tienen. Sí, es bonita. Pero, bueno, esta artista dibuja, por ejemplo, a niños muertos, que se notan que están descuartizados, pero preciosos. Entonces ella, su filosofía es desconstruccionista porque transgrede el bien y el mal, lo bello y lo hermoso. Entonces, toda la filosofía actual va en ese sentido de transgredir el bien y el mal. Y si nosotros no tenemos una filosofía que responda a eso, no sirve de nada nuestro arte, es sin contenido. Pero si No tenemos alma. pero si todo es relativo, y el bien y el mal también son relativos, por ende, ¿por qué nosotros automáticamente somos más malos que el resto de los animales? ¿Te das cuenta que su argumento se topa con una encerrona consigo mismo, se topa la cola? Claro, cuenta, sí, no? sí. Es una paradoja, y ellos viven en paradojas. Y volviendo a la teoría de Gaia, que eso fue como el inicio que desencadenó este apartado. Yo creo que lo principal acá es que te plantean, y esto lo voy a comentar mañana con Arturo, que yo entiendo lo que dicen. Si tú tomas a la Tierra completa como un solo organismo vivo y tomas a las ciudades, ya consideramos la ciudad en vez de los pueblos, tú consideras una ciudad, el equilibrio con su entorno se pierde, ¿sí? Crece más allá de sus posibilidades de sostenerse. Y ahí está esta lógica malthusiana, porque claro, o sea, si tú ves solamente ese espacio, la ciudad, no tiene las capacidades para autosostenerse como diríamos una célula vegetal, por así decirlo, que solamente requiere agua y produce todo. Entonces consume los recursos del entorno y sigue creciendo de forma desproporcionada, ¿cierto? Cada vez consumiendo más recursos, como un cáncer, ya se entiende. Pero bastaría simplemente con rearticular eso para generar unas ciudades que estuviesen más equilibradas, ¿cierto? Y que tuviesen más espacio entre sí, que es lo opuesto a lo que se propone desde la arquitectura, lo comentaba la otra vez con Super Ciudadano, y fomentan este encarcelamiento, que la gente esté todo junta, para incrementar esta idea de que estamos sobrepoblando el planeta, ¿sí? Y la otra cosa interesante es que te plantean al ser humano como un virus, una bacteria, un parásito. Un parásito también, cuando en realidad lo que demuestra ser el ser humano dentro de este gigante organismo que es la Tierra, considerando su teoría, es una enzima, una proteína que construye otra estructura. Y sin la enzima, ningún organismo sobrevive. ¿Te das cuenta, no? Claro. Entonces, si tú haces este cambio de switch, si tú cambias este switch, cambia toda esta visión negativa del ser humano, porque el ser humano tiene que desaparecer y que la Tierra se va a regular sola, y pasa a ver otra propuesta en la cual se puede mejorar este ser organismo gigante a través de la ciencia y el desarrollo humano. ¿Te das cuenta? Yo creo que la idea transhumanista viene todo de ahí, del hecho de creer que el ser humano sobra en esta Tierra y que tiene que desaparecer. Es que a mí, yo no sé tanto si sobra o no, pero a mí lo que me da la impresión, tomando también el arte, es esa sensación de no sentirse suficiente. Como, sí, ya supongamos que ya creo en Dios, pero yo no soy lo suficiente bueno para alcanzar el cielo. ¿Por qué me voy a tener que esforzar a alcanzar el cielo? Claro. Mejor destruyo todo y me quedo aquí en mi vida terrenal sin creer nada. Es una... Yo recuerdo que estaba en el colegio y tenía filosofía y yo no sabía nada de esto. Después de meterme a la U empecé a estudiar un poco más. Y la profe decía, para estudiar este tipo de filosofía hay que ser muy fuerte. Entonces no le recomendaba a nadie estudiar a Nietzsche y a los demás. Porque terminas con depresión. Sí. Es triste, muy triste. Esa es la impresión que a mí me da. Como, tú ya no crees en Dios, eres un ser vacío. Yo llamo a esta cultura como la cultura del deseo y otra vez el tema del cuerpo. Porque el cuerpo y el deseo están como unidos. Porque yo necesito, si yo no creo en Dios, necesito desear en algo para mantenerme viva al final. Y mi única esperanza de ser tan imperfecta es modificarme e intentar ser Dios. Desde mi punto de vista, yo no tengo muchos conocimientos, pero a mí me da esa sensación. Sí, yo creo que por ejemplo, hay humildad. otra historia muy interesante del arte abyecto, que sí, de nuevo voy a recomendarle el libro que lo lean. ¿Cómo se llama? Que era el tema de lo demoníaco a lo abyecto. Es una tesis doctoral. Es muy largo, pero es muy bueno. Te explica 1.000.000 de códigos. A todo el mundo le he obligado a que lo lean, aunque no me pescan mucho, pero
Después me la van a agradecer. Bueno. Y hay una parte que habla de las mujeres del deseo y habla de la muñeca, que me encanta la teoría de la muñeca. ¿Ya? Y bueno, esta es la historia. Bueno, ¿qué nos cuenta esta parte de la historia? Que lo bueno del libro es que te va contando como un poquito de historias del arte. Había un artista que se llamaba Oskar Kokoschka. Entonces, este artista es del principio del siglo XX. Este artista estaba enamorado de una niña, de una joven, que se llamaba Alma. Alma hay un apellido extraño que no lo voy a decir. Y esta niña era una, por decirlo de una forma, ojalá que si hay una feminista no se enoje, pero era una mujer mantis, así la clasificaban. ¿Cómo? Porque ella era una mujer mantis, una mujer Mantis. que chupa, Yeah. que se Que como se come Sí. a su pareja. Sí, como son tan posesivas o tal vez no posesivas, pero son tan encantadoras que una vez que terminas con esa persona, como que te deja marcando ocupado. Te mata. Sí, te mata de amor. Entonces, Oscar estaba muy enamorado de esta mujer, estaba obsesionado. Terminaron y él hizo una muñeca que se llama la muñeca de Oskar Kokoschka. Si quieren lo pueden buscar. La cosa es que la muñeca es horrorosa, es terriblemente fea. Parece un monstruo. Y lo curioso, bueno, cuentan las malas lenguas que él mandó a su sirvienta a contarle a todo el mundo que esa muñeca en realidad tenía vida, esa muñeca tenía personalidad. Incluso fue tanto así que Kokoschka iba al teatro con esa muñeca. Así que para que vean lo raro que era. Y bueno, y al final también cuentan por ahí que él mató a la muñeca, la degolló y la tiró a la basura, y llegaron la policía diciendo que él había cometido un homicidio. Yeah. ¿Por qué es importante este hito de la muñeca? Porque años después llega otro artista que se llama Vermeer, no me equivoco, Vermeer, y él toma el concepto de la muñeca y lo lleva al extremo. Podrían buscar también las obras de Vermeer, y él toma la muñeca y le agrega más partes, le quita, por ejemplo, la cabeza, hace figuras como del terror, sí, son figuras del terror. Entonces, y él también entra en la categoría del objeto porque empieza a combinar el ojo con el ano y las posiciones. Y entonces él toca este tema de la muñeca como fetiche por el deseo. Y vuelvo a entrar al tema del deseo, porque si tú te fijas, esta carencia emocional te lleva a desear algo que no puedes, que es imposible. Y yo siento que en esta sociedad, bueno, volviendo a los japoneses incluso, por ejemplo, pasa que los japoneses, que hay japoneses muy extraños que se enamoran de figuras de anime. De 3D también, sí. Entonces desean algo que no pueden tener y ese deseo es carencia. Y si tú ves, nuestra sociedad es como del deseo y de la carencia en ese sentido. Y a mí me da mucha tristeza eso. ¿Y alguna idea de cómo solucionar ese problema? Porque claramente es un problema que está muy importante y con gran velocidad. Todo en todos los ámbitos. Sí, a mí me impresiona ahora, ya que soy mayor, uno puede empezar como a recordar un poco su infancia. pero si eres joven, pues. Pero hace tantos años mi infancia. No importa. Es que siento que como hemos vivido tantas cosas, como que de verdad siento que creció un montón. Sí, está bien. Sí. Oye, una infidencia, el 18 de octubre fue mi cumpleaños, así que qué terrible. crecí muchísimo. Sí, me imagino. Y bueno, pero tú recuerdas tus conversaciones y a tus compañeras, o recurría ese discurso del vacío, de que mi vida no tiene sentido. Era un discurso súper recurrente en todos los ámbitos. Entonces, yo siento que hay que ser muy fuerte. Porque ¿no crees nuestra ideología, a mí me da esa impresión que nuestra ideología, para pensar como nosotros pensamos, hay que ser personas independientes y personas fuertes. O personas con esperanza en la humanidad. Sí, también. Yo creo que va en eso, ¿no? Porque una confianza. Si yo no creyera que hay gente inteligente todavía aquí en el chat o aquí contigo que estoy hablando, no haría esto. Yo todavía creo que hay personas inteligentes. Y también creo, por ejemplo, que de una forma instintiva,
Porque todo lo que están haciendo los medios de comunicación, la educación, las películas y todo, es que renunciemos a nuestro instinto de supervivencia. Sí, A lo más básico, ¿cierto? Porque cuando uno habla de los derechos naturales, el primero con el que se parte es la vida. El primero. El segundo es la propiedad. Y el tercero, sí, una vez que tú tienes propiedad, puedes plantearte la libertad en base a la responsabilidad individual. sí, reportó Entonces, claramente tu opinión. entonces esta gente está haciendo que la gente literalmente está abandonando su deseo de vivir. Sí, ¿Y por qué lo está sí, abandonando? Por una pérdida de propósito. Y la pérdida de propósito, ¿por qué? Porque dicen, ¿para qué esforzarme si al final voy a terminar siendo un puñado de tierra, ¿cachai? Absorbido por bacterias y que esto va a comer un alce o lo que sea, dependiendo del ya no país, tiene sentido, no tiene claro. sentido. Pero yo creo que hay un error ahí y tiene que ver con el interés por trascender y o sea, Mm, no ser transhumano, sino que mejorar nuestras capacidades, pero de forma natural. Por ejemplo, teniendo el espacio todavía por explorar, teniendo el océano por explorar, así meterse abajo, hacer colonias bajo el mar sería interesante, o sobre el mar, ¿cierto? Plataformas flotantes. mm, Hay muchas posibilidades todavía que se pueden explotar. También se puede desarrollar el afecto, ¿cierto? Las relaciones humanas, se puede desarrollar una economía mucho más fluida y orgánica. Hay muchas cosas que pueden mejorar al ser humano, pero toda esta gente como está en esta noción de que no hay esperanza, que no tiene sentido nada, que para qué vivir, está en esta noción de autodestrucción. claro, sí. Bueno, nuestro país, si no me equivoco, uno de los que tienen más tasas de suicidio, ¿no? Claro, claro. Y Sí. también mayor desapego en familiar. Bueno, tocando un poco el tema de claro que abandonamos nuestro sentido de la supervivencia, ¿Mm? nuestro amor por la supervivencia. ¿Mm? Nosotros igual cedimos todo al Estado. Yo aquí lo relaciono un poco a lo que pasó el 18 de octubre, Uh-huh. porque nosotros ya no nos podemos defender. Mm. Bueno, aquellos que estamos en contra, terminamos todos en la cárcel, más rápido de lo que terminan los violentistas, Sí, lamentablemente. sí. Eh, pero lamentablemente el poder siempre se va a imponer, queramos o no, siempre va a haber alguien que va a estar con el poder. Los narcos. Sí, Sí, eso es. absolutamente. Pero mi tema es que si lo vemos a nivel mundial, el Estado ya no se puede defender, ya no, No. yo lo denomino Estado castrado. Mm. No sé si alguien lo había puesto de otra forma. ¿Sabes? Yo tengo una hipótesis en relación a eso. Cuando se genera un vacío de poder, este poder se reemplaza por el que tiene el poder del dinero y la arma. Estamos claros, ¿cierto? Y si tú te fijas, si los narcos empiezan a adueñarse del poder, van a generar feudos. Sí, sí, como México, Se van a ¿no? generar feudos como México, exactamente. Y en ese contexto, los feudos no tenían capacidad de organizar grandes pedazos de tierra. ¿Sí? Entonces lo que se va a generar es una fragmentación. Fragmentación en los grupos de poder que van a empezar a confrontarse entre sí. Igual que pasaba antes, pues. Estamos Sí, retrocediendo, ¿cachai? sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, una de dos, pues, o se acepta ese modelo de feudo, de narcofeudos, por así decirlo, o se impone un emperador que Mm, unifique, que es lo que pasó en China, pues. sí, ¿Por qué los chinos aceptan también el comunismo? Que haya una sola figura, un partido único, central que organice todo. Porque ellos están hasta la coronilla de las guerras. Po. Entonces sí, cuando sí, aparece sí, la figura sabía. del emperador que unifica todo, ellos lo aceptan. Po, para evitarse los Sí, problemas que implica la lucha por el poder territorial. ¿Sí? sí, Entonces ahí hay que ver el instinto de la población chilena, y no solamente chilena, porque esto es una cosa que está ocurriendo a nivel occidental, sí, por mantener la paz o por generar la guerra constante a través de la lucha territorial y de poder. sí. No, pero yo, bueno, sacando un poco el factor de los narcos, ¿Mm? yo me refería a que el poder igual el Estado o quien sea se va a imponer igual, ¿Sí? aunque no pueda usar la fuerza a través de otros métodos. Uh-huh. Métodos indirectos como el control de la tecnología, por ejemplo, igual hablando de China, allá te controlan a través de las redes sociales, de todo. Mm. Son dictaduras tecnológicas, Mm. tecnodictaduras tal vez. Pero Entonces, ¿tú entonces crees que algo así se puede aplicar en Chile realmente?
No lo sé, somos tercer mundo y puede pasar cualquier cosa. Sí, yo creo que no, de partida no tenemos buen internet, a mí se me cae el internet a cada rato acá con BTR, no sé si China pueda controlarme con la internet tan mala que Sí, yo tenemos. también. No, pero yo creo Entonces, que de a poco. Por ejemplo, las Condes que pone drones, claro. es que al final uno reemplaza su libertad por seguridad. Mm. Y ese es uno de los grandes peligros que vivimos. Pero es una mentira al final, po. Lo que está Sí, pues demostrando obvio. todo este proceso es que no te da más seguridad tener tu casa enrejada con cámara y con todo, si al No, final van a entrar igual. sí. Entonces, Había, no sé si un documental que hablaba de que al final no me acuerdo qué documental era, pero que decía algo como que la nueva libertad del siglo XXI va a ser la privacidad. Si nosotros no tenemos nuestra privacidad, no somos libres. Y yo creo que eso está pasando. pero depende, po, depende, o sea, yo por ejemplo no estoy en contra de que para optimizar el mercado entreguemos información al mercado, ¿ya? Porque nosotros los agentes, cuando nosotros elegimos un producto, le estamos dando información de qué producto nos gusta. Entonces, si nosotros entregamos esa información, después la empresa va y va a reponer ese producto que a ti te gusta. ¿Sí o no? Claro, Me parece sí, lógico, es lo que pasa en el súper. ¿Sí? sí. Tú das el dato, y me da lo mismo a mí los puntos, no lo uso nunca. Pero si la gente da esos datos, la empresa sabe más o menos cómo triangular qué productos compro, en qué cantidad, Sí, porque la y gente según los la edad, prefiere. y, Y según la sí. edad, ¿cachai? Yo creo que eso es útil. Ahora, el que te coloquen, no sé, publicidad en todos lados, eso ya no me gusta. A mí no me gusta la publicidad mucho, pero sí me gusta Mm, los datos para el buen manejo del mundo privado de cómo te entregan el servicio. ¿Cachai? sí. O sea, a mí, por ejemplo, el otro día para revistaindividuo.cl hice una publicidad en Facebook. ¿Mm? Y si era una publicidad política, tuve que mandar mi célula de identidad, po, poner mi Ah, carnet para que me identificaran. Entonces, yo me digo, ¿por qué diablos para este tipo de publicación tengo que dar mis datos? mm, Entonces, bueno, sabemos que Facebook es progre y está siendo totalmente controlado, así que sí, po. igual aquí en Chile no hay una protección de datos buena, No, todo el mundo sabe nuestros roots, dónde vivimos, están mm, muy malos, estamos muy atrasados en ese sentido. sí, sí. Pero eso, o sea, yo creo que el asunto acá, bueno, y con esto cerramos porque esto va a ser un tema igual largo. Yo creo que hay unos debates principales que son del siglo XXI que no se están dando y son importantísimos. Sí, Uno tiene que ver con la automatización. ¿Qué vamos a sí, sí. hacer? ¿Qué vamos a hacer para redistribuir el trabajo que se va a quedar suelto, dando vueltas? ¿Sí? Claramente algunos van a ser reemplazados por este asunto de los delivery, todo ese asunto, todo el asunto Mm, de que te llevan las cosas a la casa, la tecnología, todo ya, las clases online, ya, sí, bien. Pero otro grupo también va a quedar súper desprotegido. También va a potenciarse, si es que se arregla la economía internacional, el turismo, yo creo yo, porque van a sí, quedar sí. muchas áreas despejadas que van a ser automatizadas, entonces el turismo y los servicios van a aumentar. ¿Sí? Esa es una. La otra que se va a agregar es el asunto de la economía circular. ¿Hasta qué punto somos propietarios o no de las cosas que poseemos? ¿Sí? Sí. Porque la economía circular plantea de que tú haces un contrato con la empresa y la empresa te va actualizando tu producto, cosa que tú no tengas que comprarte uno nuevo de cero. Que es lo que pasa con los iPhones, por ejemplo, o con los celulares en general. Que te sacan el Samsung 20, 40 y todo eso. Bueno, en vez de eso te van a decir, ya, mira, compra este celular y nosotros se lo actualizamos cada 6 meses, por ejemplo, cada un año, cambiándole las piezas Mm, clave. Pero ahí al hacer eso, tú nunca eres dueña 100% del celular, sino que es de la empresa y tú lo estás como alquilando. claro, no lo había pensado. ¿Cachai? Entonces ahí vamos a ver hasta qué punto agregan la economía circular a qué producto y si la gente está dispuesta a aceptar eso, porque se atenta contra el principio de propiedad. Pero yo no sé si me interesa a mí tener un celular obsoleto en el cajón guardado. ¿Sí o no? Ese Mm, es el asunto, ese es lo que te están proponiendo. O sea, quiero un celular ahí tirado que se lo va a regalar a su sobrino, nieto, no sé. O quiero un celular óptimo 100% todo el tiempo en base a esta cuota que usted tiene que pagar. ¿Cachai? claro, Y también el asunto de los canales online, cómo vemos las sí. películas, vamos a querer almacenarla o no, la vamos a querer en la nube o no, la vamos a querer ver en buena calidad o no, porque eso es espacio y el espacio te cuesta plata,
cuando tú quieres comprar teras y todo el asunto, vale plata. Entonces te van a decir, usted lo puede tener en la nube, que en este caso serían las plataformas Netflix, Disney y todo eso. Y también requiere plata mensual, a no ser que no quiera verlo y no lo gasta. Y si vaya a tener tiempo para verlo, porque dicen que para ver todas las cosas en Netflix necesitas como 13.000 vidas, por así decirlo. Entonces, se vienen varios debates súper interesantes que no se están dando, Sí, no se están dando. Y el más importante es el transhumanismo, pero que está enfocado principalmente a una visión autodestructiva del ser humano, creo yo. sí, sí, absolutamente. Sí. No, sí, apoyo todo lo que dices. Y estamos muy atrasados, sí. Estamos por la nueva constitución, pero Una no, todavía constitución, están hablando de otras cosas. claro. No, Sí, sí, nada, terrible, terrible. Bueno, sí. ¿tú qué crees? ¿Crees que se pueda superar este embrollo y se puedan empezar a plantear estos temas realmente en la sociedad o crees que ya no hay caso? Yo creo que desde la sociedad hay que plantearlos. Si al final lo que le llega a los políticos es lo que la sociedad plantea. Hay todo un camino. Pero tú ves, ponte Entonces, tú una marcha pidiendo así, planteando estos temas o de no, qué yo otra creo que forma lo no. ves? No, yo creo que, o sea, de nuestro sector proponiendo algo lo veo muy difícil. Yo creo que ya, en tema cultural, mínimo unos 30 años más. Mm, Lo mismo que se muere la izquierda. Y la izquierda está preocupada de otras tonteras. No mm, sé, yo lo veo demasiado difícil plantear este tema ahora. Y nadie está preocupado, si, ni siquiera están preocupados de la economía. mm. Entonces, nosotros sí, en individuo, obviamente, damos pie a estos temas. Siento Ah, que en eso hemos logrado dar un buen trabajo. Y sí, eso no, estamos recién sí, empezando. sí, valoro mucho el trabajo que están haciendo y como te decía, a mí me gustó mucho que el primer tema que trataran fuera el del transhumanismo. Sí. Queremos hablar Pero, después de la condición cyborg, así que bueno, en la edición oficial. buena. Bueno, hay un asunto de, como solo para cerrar, que hay un caballero que se llama José Uribe Fritz. No sé si lo ubicas. No. Es un caballero que dice, y postula, de hecho creo que lo va a entrevistar la próxima semana si se puede, que el marxismo, como lógica, así como estructura, el objetivo que tiene es la destrucción. No es una propuesta de construir un mundo más, no, sino que lo que se plantea es simplemente la destrucción. Sí. ¿Cachai? Y si tú lo ves así, y después dices lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, entonces es un éxito. Si tú lo que quieres es destruir la sociedad, Claro, es sí. un éxito. Entonces, él dice esto, que no es que el marxismo fracase, es que tiene éxito cuando se plantea. Ellos saben que eso produce lo que produce, porque ellos saben que están atentando contra los derechos naturales. ¿Cachai? Mm. Partiendo por la vida y la propiedad. Después la libertad es lo que último, si tú no tienes vida, no tienes propiedad, ¿cómo vas a ejercer tu libertad, cachai? Claro, sí. No, sí, allá es terrible, la gente está feliz por un pedazo de pernil, si no me equivoco. Sí, pues. Eso sí que no es digno. No, pues no es dignidad, pues. Ah, Pero la gente acá lo anhela. Anhela sí, eso, ¿cachai? Y de nuevo, yo creo que radica en el deseo autodestructivo. sí, Hay un cartel que decía que ahora estamos mejor porque antes estábamos mal y nos veíamos bien. Ahora estamos mal y se ve mal, ¿cachai? O sea, como que había una correlación. No le costaba que todo estuviese bien y ellos se sintieran mal. Tenía que estar en igualdad de condiciones. El ejemplo de sí, la po, Plaza Dignidad, pues. Ahora la plaza era sí, digna, ¿cachai? Antes no era digna. terrible, terrible. No, sí, son ideologías destructivas. De nuevo, si se fijan en el arte, verán pura tristeza y destrucción también. ¿Y qué opina? Bueno, ahora sí, con esto sí que cerramos. El proyecto esto de los artistas libres. ¿Viste ese canal de YouTube? No, no lo he visto. Ah, Creo ya. que salieron la maldita, ¿no? ¿La Sonja? No. Sí, creo que sí, creo que sí. Sí, pero el asunto está en que ellos están planteando eso, de superar Mm. el postmodernismo y empezar a Sería muy buena plantear idea. un Sí, sí, contraataque. creo que quieren colaborar con nosotros, así que estamos haciendo una Bueno, especie de gestión. Me dijo bueno, Rodrigo. buena, Pero estaría sí, buena buena. idea. Sí, Sí, si es que motivar el arte, sí. sí. Sí, el arte también es el corazón de las sociedades. Yo creo que la estética es uno de los pilares en los que se basa la Sí, sociedad. si te fijas, la estética actual es la estética de los feos también. Sí, pues. Sí, pues. Todo feo. No es contemplativo, es todo lo opuesto, es como el Sí, deseo de lo feo. sí, de Así. todo. Bueno, estimada, ha sido una excelente charla. Me gustaría que te despidieras y promocionara un poquitito la revista para los que no la conocen. Bueno,
Muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación y por toda la gente que nos estuvo viendo en este ratito. Bueno, los invito a que revisen la página revistaindividuo.cl o todos los canales de difusión que tenemos, Instagram, Facebook como Revista Individuo. Y ojalá invitarlos a aquellos que les gusta el debate, que les gusta escribir, que les gusta compartir contenido, que participen y se motiven a apoyarnos. Porque creemos que si nosotros triunfamos en lo que hacemos, es un triunfo también a nuestro sector, igual lo que haces tú. Si tú triunfa nuestro sector también. Motivamos a más personas a participar y a que se animen. Yo creo que, como he dicho, creo que en otro programa también, que esta lucha no es solo de nosotros, no es solo tuya, sino es de todos. Está en todos defender nuestras ideas. Y nuestras ideas son las correctas. Yo no estaría aquí si no defendiera lo que no es correcto, siento yo, desde mi punto de vista. Exacto. Bueno, estimada, fue una muy buena charla, de verdad, me gustó mucho. Temas muy interesantes. Muy divertido charlar contigo. Muy interesantes los temas. Espero que a la gente que nos acompañó también le hayan gustado. Nos estaríamos viendo la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao. Muchísimas gracias. Hay hombres que conocen a Dios. Hay hombres que conocen al diablo. Pero solo algunos conocen a Tulin. Tulin, fragancia para hombres.